tardes, estimados participantes. Doy nuevamente la bienvenida a esta materia electrotecnia. Como ustedes pueden haber observado en la plataforma, si ya revisaron por allí, está el plan de evaluación. Voy a nombrarle las 4 unidades que se van a ver en este trimestre. La unidad número 1 lleva como título Fundamento de Circuitos Electrónicos. La segunda unidad, Circuito de Corriente Alterna. La tercera unidad trata de potencia eléctrica y sistemas trifásicos. Y por último, la cuarta unidad es el fundamento de las máquinas eléctricas. Como puedo volver a decirles, esto está en el plan de evaluación, ahí está la ponderación de cada nota, los temas que se van a dar en cada unidad. Por ahora vamos a empezar con la unidad número 1 y le voy a dar una breve introducción de lo que trata esta unidad. Por lo menos la electrotecnia se puede definir como el estudio de las aplicaciones técnicas de la electricidad. También como una profesión que preocupa fundamentalmente la conversión de energía. Cuando se habla de energía, está presente esta asignatura electrotecnia. ¿Por qué? Porque allí se encuentra lo que nos energiza en nuestras vidas, es la corriente alterna, o presentamos también la corriente continua, que ya sería más parte como electrónica. Pero electrotecnia fundamentalmente se basa en estudiar la corriente alterna. Al principio, cómo funcionan los motores, cómo funcionan los generadores. Todo eso es con corriente alterna, que puede ser bifásica, monofásica y trifásica. La transmisión y control de la energía, por ejemplo, tomo el Corpolé, o lo que nos da la electricidad en nuestro país, ahí se aplica la electrotecnia porque es desde que sale de la central hidroeléctrica hasta que llega aquí a encender un bombillo, pasa por una serie de etapas y eso lo vamos a estudiar más adelante en las próximas unidades. Aquí se van a presentar las resistencias inductivas, las capacitivas, también las tensiones en corriente cuando hablamos de la conexión triángulo-estrella y estrella-triángulo. Y cuando estamos hablando de los motores y los alternadores, pues los asemejo con el vehículo porque es como un mini generador que transforma la corriente alterna en corriente continua. En por sí, un alternador, por dentro tiene un dispositivo que le llaman diodera, que transforma esa parte como un puente rectificador, que entra en forma de señal de sonoidal, que es la corriente alterna, y la convierte en corriente continua, que es los 12 voltios que necesitamos en un automóvil para manejar todo el sistema eléctrico. Como mencioné anteriormente, en esta unidad vamos a estudiar los elementos pasivos de un circuito eléctrico, también las características de corriente como voltaje, resistencia y potencia de los circuitos en serie y paralelo. También las diferentes topologías de conexión en los circuitos son la conexión tipo rama, nodo, lazo, conexión de mallas y análisis de mallas. Esto toca ya como el tema, como lo estoy nombrando, es de circuitos, tiene que tener fundamentos ustedes o en alguna materia en semestres anteriores pueden haber visto parte de circuitos, pero cuando se hablan de circuito en electrónica, se puede, como lo puedo deducir, se asemejan uno a la otra, se van de la mano, lo que es electrotecnia y electrónica. Porque electrónica, repito, trabaja con corriente continua y electrotecnia es con corriente alterna y se hacen ejercicios donde se toma voltaje, corriente. Aquí es donde entran estas tipologías, cuando se hacen circuitos, se hace una rama o se hace un nodo. Eso es para simplificar y hallar los valores de corriente, hallar los valores de voltaje y las leyes de Kirchhoff, por supuesto, que eso tenemos que tener presente siempre la ley de Ohm. La ley de Ohm es voltaje igual a intensidad por corriente, la fórmula. Ya con esta breve introducción, vamos a hablar de los circuitos electrónicos.
como puedo mencionarles esta diapositiva que están observando, pues la voy a subir a la plataforma para que ustedes tengan eso como material de apoyo. Para referirnos a los fundamentos de circuitos electrónicos, cito un ejemplo sencillo de circuito eléctrico que es aquel que todo fácil de entender, como el que utilizamos en nuestros hogares, el encendido del bombillo, que es un circuito, como observan en esta diapositiva, un circuito en serie cerrado acá con el switch lo asemejamos con un interruptor o el apagador que llamamos normalmente en nuestros hogares, y el generador que sería la batería de 1.5 voltios o 3 voltios, lo que queramos encender un bombillo ya sea de 3 voltios o de más voltaje, se conectarían más baterías. Eso es un circuito serie y me hace encender un bombillo. Un circuito electrónico es la interconexión de dos o más componentes, como acabé de mencionar, el interruptor y el bombillo ya serían ya dos elementos. Dichos componentes pueden ser resistencias también, pueden ser fuentes, pueden ser interruptores, condensadores, semiconductores o cables, como en el ejemplo que les estoy mostrando. Ya en este circuito pueden apreciar seriamente una conexión de circuito eléctrico en conexión de corriente continua que tenemos acá. ¿Por qué? Porque está un bombillo de corriente DC, la batería es DC y lo hace encender el interruptor on-off. Por eso es claro, como mencioné en la introducción anterior, que tengan conocimiento de circuitos electrónicos para que se les sea más fácil entender las conexiones, ya sean en serie, paralelo, paralelo-serie, de los circuitos. La electricidad viaja de la fuente de alimentación. ¿Cómo es que trabaja la electricidad? De esta manera que voy a mencionar. Viaja desde la fuente de alimentación hasta las resistencias, pieza que permite el flujo de electrones en su interior y por ende el paso de la corriente eléctrica. El conductor también es una resistencia, que ya sería el cable, que normalmente llamamos nosotros, eso es una resistencia. Al hablar de las dimensiones de los cables, hay cables de número 8, número 10, número 12, eso depende. La resistencia, mientras más sea grueso el cable, es más resistente y aguanta más corriente. Por eso es que es recomendable usar las normas a la hora de hacer la instalación eléctrica en una casa o en algún centro comercial, etcétera. Continuando ahora con la siguiente figura que ustedes observan allí, que son los parámetros eléctricos, se puede decir que es la corriente eléctrica del voltaje y la resistencia. ¿Cómo se mide? Se puede medir en un circuito, ya sea con un tester, que llamamos así, o un amperímetro, un voltímetro, que por si yo en el aula tengo un breve video donde muestro cómo utilizar ese voltímetro o un tester para medir corriente alterna y las diferentes partes que algunos testers traen para hacer medidas y la manera correcta de cómo usarlo. En un circuito eléctrico se pueden encontrar distintos elementos, ya los nombré, como son fuente de voltaje, resistencias eléctricas, también componentes que permiten el funcionamiento de ellos, como conductores, interruptores, vuelvo y lo digo. ¿Por qué interruptores? Porque es que eso es un elemento muy usado en cualquier parte de electrotecnia o mismo electrónica. Y además, que eso nos permite el paso de la corriente o nos interrumpe el paso de la corriente. La representación gráfica de un circuito eléctrico utiliza una serie de símbolos, los cuales se genera de forma esquemática del circuito. Cada elemento eléctrico tiene su símbolo correspondiente. Por lo menos cuando ustedes observan en algún tablero eléctrico, está una señalización donde dice alto voltaje. También hay parte donde se expresa la potencia del equipo, por lo menos
refrigeradores o neveras, aparece la potencia máxima que aguanta un equipo de eso. En resumen, como se enlazan entre sí varios componentes que estoy nombrando, como es la corriente, el voltaje, la conductancia, la potencia, la resistencia, eso engloba en sí estos parámetros lo que es la electrotecnia. Es encerrar todos estos parámetros prácticamente en un solo circuito, donde en algún ejercicio se puede hallar la corriente, se puede hallar el voltaje, se puede hallar la diferencia de potencial que hay en eso, la potencia aparente, la potencia activa, la reactiva. Eso es tema también que vamos a ver en otra oportunidad, en la unidad número 4 creo que es. Adicionalmente, un circuito eléctrico existe parámetros como el voltaje, que los acabé de nombrar, la corriente, y se pueden calcular, como les acabé de decir, con un tester, con un amperímetro, también en un osciloscopio. Le estoy nombrando los equipos de medición ideales para hallar estos distintos valores. En forma, por lo menos, cuando se pide en un laboratorio de esta materia, que es de electrotecnia, tiene que tener estos conocimientos porque allí les piden hallar corriente, les piden hallar voltaje, les piden hallar todo lo que acabé de nombrar. Y ahí depende de la ley de Ohm, como la nombré, de voltaje igual I por R. ¿Por qué? Porque de ahí se despeja, puedo hallar corriente, o puedo hallar resistencia, o puedo hallar voltaje, por esa simple fórmula. Ya para hallar la potencia aparente y reactiva y inductiva ya son otras fórmulas que en la medida que va pasando la materia o en el laboratorio de electrotecnia las pueden ir observando. Por lo menos en esta diapositiva vemos esta resistencia verde, azul, rojo y dorado al final. En el código de colores, esto sería de 5.6 kilo ohm. Y la tolerancia sería el dorado de un 5%. Como ven en electrotecnia, también hay que tener pendiente los valores, es usar hojas de datos, usar códigos, por lo menos acá para hallar las resistencias. Se usa el código de colores, que por internet o la forma online hay programas donde usted coloca y calculadora de resistencia y le aparece, se le da el valor exacto, lo coloca el color como lo acaba de nombrar, el verde, el azul, por ejemplo, y el rojo, y allí tiene el valor de la resistencia sin necesidad de irse al código en forma teórica, sino ya automáticamente por internet le da el valor de la resistencia. En esta parte donde cito los componentes activos y los componentes pasivos, muestro uno de los más importantes. Existen muchos más, pero por lo menos el diodo, el transistor y el SCR son transitores también, son componentes activos. Los componentes pasivos que son las resistencias, que son los que se oponen a la corriente, la inductancia, que es una bobina, el capacitor que almacena también este voltaje, son componentes pasivos. Los componentes activos son los elementos o dispositivos que son capaces de proporcionar o entregar energía al circuito. Y los componentes pasivos son los dispositivos que no requieren ninguna fuente externa para el funcionamiento y son capaces de almacenar energía, como lo hace el condensador que acabé de nombrar, y de forma que también almacena voltaje o corriente en el circuito. No sé si hay alguna duda hasta acá. Por Lucy, estamos aquí presentes. Aquí como estoy nombrando prácticamente más que prácticamente teórica, que hay que ir conociendo primero para en la introducción hacia lo que es la electrotecnia. En la diapositiva que va a observar cuando suba estas láminas al aula, allí se da cuenta de lo que está hablando en forma teórica. Ahí está bien especificadito lo que son componentes activos, que lo estoy hablando de los elementos que sí que son los más usados en los circuitos. Por lo menos el diodo casi en todo lo que es la electrónica y mismo electrotecnia se usa.
porque eso funciona como prácticamente como un fusible. Si el diodo está polarizado como debe ser y entra una corriente al revés, de una vez se abre y protege lo que está detrás de él, no como un break que se baja cuando sube mucho el voltaje. Por eso es que esos elementos son muy usados, igual que el transistor, sirve para abrir o cerrar algo que queramos en un circuito. Y los SCR, pues también en las fuentes de alimentación se usa mucho. Ahora bien, en los componentes pasivos, la resistencia, eso también está en todos lados. La hay de cerámica, la hay de medio vatio, de 1 vatio. Eso se usa hasta las que son pequeñitas. En los teléfonos celulares existen resistencia. Entonces hay componentes pasivos y componentes activos. En este cuadro comparativo que tenemos acá en esta diapositiva, los tipos de elementos activos son y pasivos de un circuito, los coloqué en forma de cuadro comparativo para que noten las diferencias de uno al otro. Cuando estamos hablando de la base, que es lo que es el componente, la naturaleza de la fuente, en los componentes activos, ¿cuáles son? Los que entregan potencia o energía al circuito. Y en cambio, en los pasivos, ¿qué hacen? Son los que utilizan potencia o energía en el circuito. O sea, ellos requieren energía. En cambio, los activos más bien entregan potencia, más bien entregan energía al circuito. Cuando hablo, por ejemplo, los diodos, los transistores, los SCR que acabé de nombrar, también hay circuitos integrados, como los operacionales, ya esa parte ya más que todo es electrónica. Y en los componentes pasivos, que son los resistores, los condensadores, entonces son los que almacenan, no necesitan fuentes como lo que acabé de nombrar anteriormente para que funcionen. En cambio, en los componentes activos sí necesitan que le entre por lo menos al diodo el voltaje para que él haga la función que le acabé de explicar, de que funcione como un fusible o un break para que proteja los equipos. La función del componente son los dispositivos que producen energía en forma de voltaje y corriente, son los componentes activos. En cambio, en los componentes pasivos, los dispositivos almacenan energía en forma de voltaje o corriente. Es casi lo que nombré anteriormente, en resumen, aquí lo estoy especificando en este cuadro comparativo. Cuando hay ganancia de energía, los componentes activos son capaces de proporcionar ganancia de energía, en cambio, los componentes pasivos no son incapaces de almacenar ganancias de energía. Por eso es que no son componentes iguales. El flujo de corriente son los componentes activos que pueden controlar el flujo de corriente en la parte activa y en la pasiva serían los componentes pasivos no pueden controlar el flujo de corriente. Los requisitos de una fuente externa requieren una fuente externa en componentes activos y no requieren ninguna fuente externa en las operaciones. También la naturaleza de energía, que ya por último está en este cuadro, sería los componentes activos son donantes de energía. Los componentes pasivos son los que requieren energía o aceptan energía, la almacenan. En las características de corriente de voltaje, resistencia y potencia, es parte fundamental en esta materia. Como nombré en la introducción, cuando hablamos de electrotecnia, está la corriente eléctrica, el voltaje, la resistencia eléctrica, un circuito en serie y circuito paralelo. Estas son las principales características. Les voy a dar una breve definición de cada una de ellas. Cuando es la corriente eléctrica, ¿qué significa? Depende del potencial eléctrico y de la resistencia en el conductor. La resistencia eléctrica es el resultado de la interacción de los electrones en movimiento, lo que hablé también en la introducción cuando hablé de la parte de electricidad, cómo se movían los electrones de un lado a otro, y así tendríamos energía o lo que se llama corriente. Cuando los átomos y iones se mueven de un conductor a otro, eso es parte, el fundamento de electrónica. Cuando es voltaje, se define como la cantidad de energía potencial que entrega en punto de circuito. Esto que estamos viendo ahora con la corte de electricidad, ahí me refiero al voltaje. Ahí se interrumpe el voltaje. ¿Por qué? Porque son 2 puntos. Cuando tenemos monofásico, seríamos la fase y el neutro. Ya serían los 2 puntos que habla allí en la parte de definición. Siempre tiene que tener dos
en estos cables o para que se produzcan los 110 voltios. También para la bifásica se necesitan dos cables, pero es que cada cable sea de 110 para sumar los 220. Y para los trifásicos serían tres de 110 para sumar los 220 voltios por cada línea, entre dos puntos. Uno mide entre un punto y otro, me da 220, y mido entre otros dos puntos, utilizando el del medio, pues son tres. Midiendo por lo menos de aquí a acá me tiene que dar 220. Si mido de este hacia el último, que es el tercer conductor o cable, me tiene que dar 220. Por eso se llama trifásico. Entran tres líneas. La resistencia eléctrica, importante, la acabé de hablar, que está presente en todo, indica una reacción del material al paso de corriente eléctrica a través de él. Nos manifiesta una inercia o oposición a los electrones que fluyen por el efecto de un campo eléctrico. La conductancia, que es la bobina, su símbolo es L, la resistencia es R y el voltaje es B, pequeño. Ese es el símbolo de cada una de ellas en su nomenclatura. También cualitativamente, inversamente y cuantitativamente a la resistencia. Y por último tendríamos por lo que son los circuitos serios y los circuitos paralelos. Los circuitos series es cuando se conectan cada elemento uno seguido del otro. Ya el circuito paralelo es cuando se conectan oponiéndose, uno opuesto al otro. Ya serían circuitos paralelos. Por lo menos si conecto dos resistencias en paralelo, está una frente a la otra. Si estoy conectando unas dos resistencias, están seguidas una de la otra. Van en una misma línea. En cambio, las otras irían opuestas. Y allí según el circuito, si hay bastante resistencia, como es un circuito RLC, que hay resistencia, bobina y capacitor, se hace una sumatoria de ellos. Si es circuito serie, si es circuito paralelo, se hace el inverso de la suma de ellos. Si es 1 sobre R, 1 sobre R1, 1 sobre R2, si hay distintas resistencias. Eso más adelante también se va a estar viendo en la parte de los problemas o en la parte de laboratorio van a observar eso muy seguido, que ahí tienen que calcular circuitos series, circuitos paralelos. Ahí en física, ahí donde parte el circuito, eso te iba a decir, y esa es la base de todo, hasta para electrónica. Ahí el que aprende bien esa parte ya tiene conocimiento básico de lo que son los circuitos. Y así es conectar resistencia, condensadores, bobinas. En cambio, en física, uno conectaban dos cosas y uno resolvía fácilmente. A veces también le daban series paralelos. Mixtos se llaman esos. Ajá. Muy bien. Eso es bueno que tengan conocimiento de eso. Los tipos, voy a hablar acá de lo que son los nodos, las ramas, los circuitos, para seguir con lo que estamos hablando de los circuitos. Eso también, eso también lo pueden observar, como usted me acabó de decir, Lucy, esto, en la parte elemental de física, allí también pueden haber tocado lo que son mallas, cuando hacían cuántas mallas habían, si para calcular la corriente ISO 1, ejemplo, ISO 2, tenía que hacer la ley de Ohm y por allí se hacían las mallas. Cuando es nodo, ¿qué es? Como les muestro acá en la diapositiva, tenemos este ejemplo donde un punto de unión entre tres o más elementos de un circuito ya se comportaría como un nodo. Podríamos hallar aquí el nodo cuando me dan estas cuatro resistencias, que tengo tres fuentes, dos de corriente y una normal de voltaje, conectadas entre todo ese montón de resistencia que ustedes observan allí. Allí, para hacer más simplificado el circuito, se hace por medio de nodo y allí se va hallando los valores de corriente y el valor de voltaje si se los piden de manera simplificada. Eso quería acotarlo para que ustedes lo tengan siempre presente
que hay manera en los circuitos de llevarlo a la mínima, no trabajarlo con todo ese poconón de componentes que le dan, porque si es una serie paralelo, mixto, hay bastante elementos. Entonces, para eso hay que aplicar estos nodos, estas formas de rama o circuitos, para llevarlo a lo mínimo para que sea más fácil hallar el valor. Porque imagínate, ya por parte, sería una hoja de examen prácticamente. Entonces, como le estaba diciendo, en esta parte de ingeniería, es bueno conocer la parte de circuito. El nodo es un punto, como lo acabé de nombrar, de dos o más elementos o ramas de un circuito cerrado. Tienen una conexión común, por eso se llama conexión en nodo. Corresponde a la unión de alambres en hecho en un material de conductor que posee una resistencia eléctrica cercana a cero. Todo está conectado entre sí. La rama, ¿qué es? Es un elemento resistor, capacitor, o también hay, existen fuentes cuando se halla en el circuito en rama, porque está en esta parte que estoy mostrando, este circuito, tengo fuente de corriente, tengo fuente de voltaje, tengo resistencias, hay por lo menos 6 resistencias en este circuito, imagínense, para hallar lo que cabe de nombrar todo ese componente de voltaje, porque en cada punto que ustedes observan acá del A al C, por ejemplo, perdón, del B al C hay una resistencia 1. Allí hay una caída de tensión, habría que hallar el voltaje, la diferencia potencial, hallar el valor de la corriente, así sucesiva de cada uno de ellos. Y el circuito plano, lo muestro acá en este circuito, que es un circuito que puede, un circuito que puede dibujarse sobre una superficie. Por eso el nombre es plano, sin que cruce con ninguna rama. Todo allí de manera de que cuando se lleva a la mínima, el circuito sea más fácil de hacer, por lo menos si está por fuera algún elemento de esto que estoy mostrando, ya no es plano, ya sería otra tipología de conexión. El circuito plano está encerrado, como decir, en un cuadro, todos los elementos están allí, dentro del cuadro todo, y si hay algo por fuera, ya no sería plano, ya habría un elemento que estaría estorbando, un ejemplo. Ya por eso hago esa corrección, circuito plano. Cuando hay tipo de tipología de elementos, también existe la rama, nodo y lazo, que la nombré anteriormente. Ahora vamos a nombrar lo que es la malla, que ya por lo menos acá la participante Lucy me dice que ya tiene conocimientos de la parte cuando vio física, de lo que es una malla, las conexiones serie, paralelo, paralelo serie, mixto. Acá, como les muestro este circuito, tengo la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 3 en paralelo. Lo que acabé de nombrarles, que para que exista un paralelo tiene que estar uno enfrente de la otra. Y aquí la resistencia 4 estaría en serie con estas tres resistencias que están en paralelo. Existiría un nodo 1, un nodo 2 y un nodo 3. Por eso acá, cuando se simplifique, se hacen estos paralelos, ya me quedaría una resistencia en serie con la otra, habiendo hallado la resistencia 1, la resistencia 2 y 3 en paralelo. Ese valor se simplifica y quedaría con el valor de la fuente que tengo acá en un circuito simplificado, fácil de hallar, ya con una fuente de voltaje que tengo acá como ejemplo de 100 voltios, la resistencia hallada de paralelo dio 10 y la resistencia serie 10, pues allí se halla el voltaje con estos dos valores. Teniendo el voltaje, teniendo la resistencia, pues halla la corriente por la ley de Ohm, ahí se despeja. Sería corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Y ahí ya tendría el valor de la corriente. La malla, este concepto se aplica, va a dar una definición normalmente a circuitos planos y es un lazo que no contiene ningún otro en su interior. En un circuito plano existen obviamente tantas mallas como ventanas y tiene el circuito. Como lo acabé de decir, en ese recuadro, cuando estamos hablando del plano, están todas allá adentro. Por eso es que hay tantas conexiones aquí. Resistencias, condensadores, según sea el circuito que les manden allá. También quería ya para concluir decir lo que es el método de la corriente de malla es la topología más usada.
El lazo se puede usar, la tipo nodo, tipo, pero la más usada es la tipo malla. Y es la, como para mí es la más fácil. Facilita el análisis, ¿por qué? Por eso. También produce un número relativamente pequeño de ecuaciones, son menos ecuaciones al resolver. El método de corriente de malla se basa en la ley de voltaje de Kirchhoff y el método de corriente de lazo es una pequeña variación del método de corriente de malla. O sea que en sí el más eficaz para hallar este método es el corriente de malla. Ya estamos llegando al final, una conclusión que di anteriormente. Yo siempre en mis clases, al final, como ustedes pueden observar en esta diapositiva, coloco unos videos de referencia. Esto yo lo subo a la plataforma en documento Word para que ustedes de allí saquen el link y observen este material de apoyo que es bastante importante. Que ahí me habla de análisis de malla, me habla de la ley de Kirchhoff para que refresquen un poco los conocimientos, también de tipologías de circuitos, lo que acabamos de observar en la parte teórica. Allí hay definiciones y hay ejercicios. Y circuitos eléctricos en la parte teórica, de lo que hablé en resumen de resistencia, voltaje, corriente. Y también quería acotar que en mi clase es importante que cuando envíe la información de hacer la actividad, si es para el 30 por ejemplo, un 30 y ese día es la entrega. No hay fácil, realmente próloga, me gusta que sean las asignaciones, eso difiere la nota. Si la entregan después, la pueden entrar, pero le baja. Un ejemplo, si doy un día de más de próloga, ya sería una otra nota. Si es la fecha que yo envío y la mandan antes, mucho mejor. Esto también que lo que le voy a subir un material de apoyo aparte a la plataforma, un subo se llama material de apoyo, así tal cual como lo nombro. Ahí hay más, hay libros en ocasiones o hay más información sobre lo que es de esta unidad uno de lo que anteriormente hablé. Así que si no hay preguntas, vamos a ver que hay una participante, si tiene alguna duda, cualquier cosa, cuando estén, yo envíe la actividad y tengan alguna duda, me la hacen llegar por la plataforma. Yo eso lo acoté en el mensaje de bienvenida, que todo es por medio de la plataforma, por el correo no se puede enviar nada, ni por WhatsApp tampoco. Todo es aquí a través de la plataforma para tener una base de lo que se, todo que ahí mismo la, no quiere decir que la enviaron y después yo diga que no me la enviaron, que ahí ya aparece y si me escriben también eso queda registrado y todo queda, como dice el dicho, todo, pues, ¿cómo es? Que ustedes no tengan la razón, que yo la tenga, sino que estamos por los lineamientos que la misma universidad nos da. Es una regla que hay acá, que todo tiene que ser enviado hacia la plataforma. Bueno, si no hay más preguntas ni nada, los demás participantes acá, pues me despido, nos vemos en el próximo encuentro. Hasta luego.